Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado. Pues estamos en este tiempo de análisis. Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana. En Madrid nos acompañan el director de ABC, Víctor Rubido, y el director de Mediodía COPE, Ángel Expósito. Y aquí está con nosotros un hombre que nos analiza la actualidad hace mucho tiempo ya en este programa, José Antic. Señor Junqueras, lo primero que pregunté al señor Puig cuando estuvimos aquí en COPE Barcelona, o a Oms, al señor Oms cuando estaba en Madrid, es algo que es elemental, que es lo que preguntaría a cualquiera. ¿Por qué Cataluña, o algunos catalanes, o algunos partidos de Cataluña plantean separarse de España? Supongo que fundamentalmente porque queremos poder decidir sobre nuestro futuro, como cualquier otra sociedad del mundo que lo que pretende es poder tomar las decisiones sobre su propio futuro. Y con todo el respeto y todo el cariño, como no puede ser de otra forma, hacia el conjunto de países y de culturas y de lenguas y de sociedades del resto del mundo. Y por tanto, desde el respeto y el cariño a la lengua y a la cultura española y a los ciudadanos españoles y a la sociedad española en su conjunto, también nos parece que tenemos todo el derecho del mundo de intentar tomar nuestras propias decisiones en el futuro, y nuestra esperanza es tener las mejores relaciones de vecinazgo con España, igual que con Francia o con Portugal, o como Portugal las tiene con España, por ejemplo. ¿Y por qué no están cómodos dentro de España? Pues porque en general la política española y el conjunto del Estado español creo que no ha tratado a veces al conjunto de sus ciudadanos, pero en particular a los ciudadanos catalanes de una forma adecuada. Y yo creo que una política sistemática de rechazo a todas las aspiraciones que mayoritariamente la sociedad catalana ha ido planteando, y que las ha planteado a través de su Parlamento y a través de su gobierno, etcétera, etcétera, esta negativa constante a estas peticiones, a estas demandas, no contribuye en nada a una relación fluida entre la sociedad catalana y la política española o el Estado español. Esto se planteó en un momento determinado porque el presidente Artur Mas no pudo llegar a un pacto fiscal y planteó inmediatamente la otra opción, que era la soberanía. ¿Va a haber marcha atrás o puede haber marcha atrás si hay un acuerdo, digamos, ese pacto que se pedía, un pacto económico, o ya no hay marcha atrás en este proceso desde Esquerra Republicana? Desde Esquerra Republicana no hay marcha atrás. El conjunto de la sociedad catalana deberá decidirlo los ciudadanos de Cataluña. En cualquier caso, parece probable que si hubiese habido una solución en la proyecto estatutario que se hubiese correspondido con lo que había planteado el Parlamento de Cataluña y con lo que, por ejemplo, habían votado los ciudadanos de Cataluña en un referéndum, pues seguramente habría mucho más ciudadanos de Cataluña que se sentirían cómodos dentro del marco del Estado español. Pero el hecho de que muchas de estas demandas, como decíamos hace un momento, de estos deseos, hayan siempre recibido el no como respuesta, y además un no muy a menudo en un tono poco amable, pues lo que determina es que haya muchos ciudadanos que piensen que no hay otra solución que ser nosotros los que decidamos sobre nuestro futuro, y decidiendo sobre nuestro futuro procuremos tener las mejores relaciones con todo el mundo y evidentemente también con España. Da la impresión de que el referéndum no se va a poder celebrar. Ha dicho el presidente Mas que si no está dentro de la ley no se celebraría. Si no se celebra, obviamente habrá un proceso de aquí a unos meses. Primero el Parlamento les va a decir que no en España, el Parlamento que ayer ya dijo no, del que hablaremos ahora. Después harían, supongo, una ley de consultas, se llevaría al Tribunal Constitucional, se anularía, y al no haber referéndum tendría que haber unas elecciones anticipadas. Ese es el calendario que se puede prever, el real. Nosotros estamos convencidos que la mejor opción es un referéndum, y por tanto no queremos especular sobre alternativas a la mejor opción, que es el referéndum. En cualquier caso, el tiempo dirá y veremos exactamente cómo se desarrolla todo. En cualquier caso, en este momento nuestra prioridad es el referéndum, y nuestra intención es no renunciar a hacer un referéndum, a consultar a los ciudadanos, a dar voz a los ciudadanos, a dar la posibilidad a los ciudadanos de decidir sobre su futuro colectivo, y por tanto estamos convencidos que acabará habiendo un referéndum y que los ciudadanos podrán votar, porque nos parece que ilegalizar la democracia, ilegalizar el derecho al voto, ilegalizar el hecho que los ciudadanos puedan votar es inconcebible, y
y si hay alguna ley que dice que el ejercicio democrático es ilegal, significa que aquella ley es muy poco democrática. Y estamos convencidos que la democracia existe precisamente para contribuir a transformar los marcos legales y para generar nuevos marcos legales. Y no al revés, no que las leyes existen para evitar que los ciudadanos puedan votar y puedan expresar su opinión. Y por tanto, como estamos convencidos que el principio democrático es el elemento motor de las sociedades occidentales, nosotros confiamos en este principio democrático del cual emana el conjunto de los principios generales del derecho internacional o del derecho en su conjunto, y continuamos confiando plenamente, como no puede ser de otro modo, y continuaremos haciéndolo en el ejercicio democrático. Voy a ir a la moción ayer que se aprobó en el Parlamento español. Entre otras cosas, la soberanía nacional reside en el pueblo español. De ahí que usted lo ha oído 1000 veces, que no se puede hacer un referéndum solo en Cataluña, porque el resto del Estado también, según la ley, tiene derecho a opinar sobre esa separación de Cataluña. Esa es la ley actual, y esa, mientras no se cambie, habría que ajustarse a la ley. Como en tantos otros aspectos de la vida, la cuestión es si una sociedad tiene derecho a decidir sobre su propio futuro al margen de lo que otra sociedad decida. Yo creo que es evidente que sí. Es decir, la sociedad catalana tiene todo el derecho del mundo, como lo ha tenido anteriormente la irlandesa, o la islandesa, o la noruega, o tantas otras, o la escocesa, a decidir su futuro. Y por tanto, nosotros estamos convencidos de que la sociedad española tiene derecho a decidir sobre su propio futuro, pero que al mismo tiempo esto no puede impedir que la sociedad catalana decida sobre el suyo. Cuando en una relación matrimonial, por ejemplo, una de las partes cree que la relación ha llegado al final, tiene derecho a decidir sobre su propio futuro al margen de la voluntad de la otra parte, que siempre es muy respetable y que siempre es mejor que sea absolutamente amistosa, y nosotros evidentemente queremos que sea así, pero al mismo tiempo estamos convencidos que tenemos todo el derecho del mundo a decidir sobre nuestro propio futuro. No le voy a insistir más, pero la ley no lo permite. Precisamente porque la ley no lo permite, precisamente porque nosotros estamos convencidos que una ley que no permite que nosotros podamos decidir es una ley injusta, precisamente por esta razón pretendemos cambiar el marco legal, y pretendemos cambiar el marco legal a través del ejercicio democrático del derecho a voto y de la convocatoria de un referéndum que permita a los ciudadanos decir si quieren poner en marcha un nuevo marco legal. Ayer en el Congreso de los Diputados había una escenificación de que se levanta un muro contra el proceso soberanista de Cataluña. ¿Qué valoración hace de lo que pasó ayer en el Congreso? Pues que es normal, es lo habitual y es lo que creo que esperábamos todos. No creo que haya nadie que esté sorprendido por esta decisión. Entenderá también que el Estado no quiera que le quiten una parte del Estado, que tendrá que defenderse de alguna manera. Yo entiendo perfectamente que los Estados quieren mantener sus estructuras, es lógico también, y al mismo tiempo, insisto, que hay una lógica superior a la voluntad de los Estados, que es la voluntad de los ciudadanos, de las sociedades que deciden votar y que deciden su futuro, y que esto es lo que ha sucedido en tantos y tantos lugares de Europa. De hecho, más de la mitad de los Estados que existen en Europa en este momento han hecho procesos de independencia a lo largo del siglo XX. Por tanto, si lo han hecho más de la mitad, significa que es algo habitual. Más de la mitad, la mayoría, es algo habitual. En ese sentido, en el sentido de que es habitual, también es normal, ¿no? Es la norma habitual en Europa y en el mundo occidental, que las sociedades votan y deciden convertirse en un Estado o no. En Europa esto ha sido muy normal, y nosotros lo único que pretendemos es sumarnos a esta normalidad democrática por la cual los ciudadanos, las sociedades, deciden su propio futuro. ¿Y se ha fragmentado con este proceso, digamos, la sociedad catalana y la sociedad española con respecto a Cataluña? ¿Usted ha visto esa fractura social? Yo lo que veo es un enorme consenso de la inmensa mayoría de los sindicatos, de los empresarios, de las entidades civiles, culturales, etcétera, etcétera. Yo veo un enorme consenso. Y este consenso, de hecho, el 84% de los ciudadanos de Cataluña dice en todas las encuestas que lo que quieren es ir a votar, e incluso el 90% dice que habría que aceptar el resultado de este referéndum. Por tanto, ante
mayorías del 84, del 90% de la población, ante el compromiso evidente de comisiones obreras y de UGT y del conjunto de los sindicatos y de más del 90% del empresariado asociado en las federaciones patronales, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que esto lo que demuestra es un enorme consenso. Y además, en este sentido, yo tengo la suerte, la fortuna de ser alcalde de una ciudad metropolitana situada al sur de Barcelona, una ciudad situada en medio de una comarca de larga tradición industrial. El 70%, el 75% de los ciudadanos de esta ciudad tienen como lengua familiar, como lengua más habitual, la lengua española. Y esto no les impide en absoluto, justo al contrario, tener por alcalde al presidente de un partido independentista que es el partido más independentista y por tanto yo creo que lo que demuestra esto es la normalidad con la cual la sociedad catalana vive. El proyecto de construir un Estado es independiente del origen, nunca mejor dicho, es independiente del origen de los ciudadanos, de la lengua de los ciudadanos, de la profesión de los ciudadanos, del nivel de estudios de los ciudadanos y precisamente esto lo que demuestra es que estamos ante un proyecto de futuro, un proyecto inclusivo, un proyecto de mayorías, un proyecto amplio y nosotros en esto confiamos y haremos todo lo posible por preservarlo. Voy a hacerle dos preguntas más porque estoy seguro que quieren hablar todos mis compañeros. Una realidad que se ve diferente a lo que usted ha contado aquí en estos momentos. Sí. Desde fuera de Cataluña la vemos distinta. Por ejemplo, ha hablado usted del empresariado. Sí. Probablemente la pequeña y mediana empresa, pero los grandes empresarios están diciendo no. El otro día en la patronal decían que no tiene sentido una Cataluña independiente. Dicen que no los empresarios en Cataluña extranjeros. Les dice que no Europa. Europa dice que no es posible una Cataluña sin Europa. Les dicen que no una parte de la ciudadanía. Les dice que no el Estado español, los dos grandes partidos. Son muchos nos frente a un sí que tal vez no es tan real como lo plantean. Serían muchos nos si el enunciado de la pregunta fuese cierto, pero en gran medida yo creo que, con todo el respeto, que no lo es. Es decir, la mayoría de los empresarios del país están comprometidos en la consulta, en el referéndum, y lo demuestran participando en todos los actos que se hacen al respecto y en sus comunicaciones públicas. Y estamos hablando de más del 90% de la representación empresarial. 90% aquí y en todas partes es una amplia mayoría. Es cierto que hay algunos dirigentes empresariales, en general personas vinculadas a sectores fuera del marco de la libre competencia, es decir, a sectores regulados, a sectores que dependen de la regulación del BOE, para entendernos, que muestran sus dudas al respecto, ¿cierto? Y estas dudas son muy respetables y muy legítimas y evidentemente nuestra responsabilidad está no en no considerarlas, sino justo al contrario, en tomarlas en consideración y en acompañarlos en la reflexión conjunta sobre aquellas incertidumbres que puedan tener. Europa, por ejemplo. Europa ha dicho que no, que es imposible. Yo tampoco no estoy de acuerdo en este enunciado, pero... no es mío, ¿eh? Ya, pero no. Porque quien ha dicho que no es el presidente de la Comisión, que es el señor Durão Barroso, que evidentemente merece todo nuestro respeto, como no puede ser de otro modo. Pero al mismo tiempo también es una persona que, por ejemplo, hace unos años aseguraba que en Irak había armas de destrucción masiva y con este argumento justificó una guerra. Y resulta que no era verdad. Y por tanto el señor Durão Barroso no tiene el don del omniconocimiento, ni siempre tiene razón, a veces no la tiene, y en este caso no la tiene, y de hecho la propia portavoz del señor Durão Barroso en la Comisión Europea desmintió las declaraciones del señor Durão Barroso. Y por tanto, cuando tu propia portavoz de la Comisión Europea te desmiente, seguro que el señor Durão Barroso debería hacer, a mí me parece debería hacer... ¿Usted cree que Europa les dejaría, siendo independientes, pertenecer a la Unión Europea sin que le vete cualquier partido? La propia España les vetaría. Estamos absolutamente convencidos de que sí, que formaríamos parte. De hecho, el único argumento que puede sustentar la posibilidad del no
no, sería un veto por parte del Estado español. Pero el Estado español es el último interesado en vetar la presencia de Cataluña en las instituciones europeas, puesto que, por ejemplo, el 70% de las exportaciones españolas se dirigen a Europa pasando por Cataluña, y puesto también que hay muchas empresas multinacionales, muchas de las cuales han explicado y continúan invirtiendo en Cataluña y han explicado su voluntad de seguir en Cataluña, sea cual sea el escenario político, que tienen un papel importantísimo en sus relaciones con el conjunto de Europa, y por tanto estas empresas y sus representantes, no sé, por ejemplo, el CEO de Volkswagen, lo que le preocupa es el precio del kilovatio hora, no si Cataluña es independiente. Y yo creo que esto es una verdad generalizada. Yo he sido diputado en el Parlamento Europeo, y donde he tenido ocasión, por ejemplo, de compartir trabajo con el actual ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, una persona preparadísima, con amplísimos conocimientos económicos, y con la que creo que siempre he tenido una relación educadísima y amabilísima. Mis compañeros en el Parlamento Europeo siempre me han dicho, siempre nos han dicho, no solo a mí, sino también a otros diputados catalanes, que you need a democratic mandate. Vosotros necesitáis un mandato democrático, y el mandato democrático nosotros lo tenemos y lo tendremos y se lo daremos, y por tanto cumpliremos las buenas prácticas democráticas que antes que nosotros han seguido tantos y tantos estados que ahora son estados y que hace un tiempo no lo eran, empezando por Noruega en 1904 y siguiendo por Irlanda en 1922. Bueno, pues estamos escuchándole. La verdad es que muchísimas cosas, probablemente, afortunadamente, estamos en desacuerdo, pues esto sería muy aburrido. Le voy a hacer una pregunta en algo que se dice desde aquí que molesta mucho fuera de Cataluña, sobre todo en Madrid. Sí. Ese eslogan que se hizo ya popular, España nos roba, molesta mucho. Ya. Yo no lo uso y no lo he usado nunca. ¿Pero por qué se dice eso? Bueno, porque hay muchos ciudadanos, yo creo que la inmensa mayoría, que tienen la percepción de que hacemos un esfuerzo fiscal muy importante y que tenemos un retorno muy escaso, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, resumiéndolo mucho, podríamos recordar que más o menos los ciudadanos de Cataluña, de media en el último cuarto de siglo, por poner un ejemplo, la media en el último cuarto de siglo, los ciudadanos catalanes han representado un 16% del total de la población del Estado español, han contribuido en un 20% en el PIB, han pagado un 24% de los impuestos y han recibido un 10% del presupuesto público. Bueno, cuando alguien es el 16%, produce el 20%, paga el 24% y recibe el 10%, podríamos discutir muchas cosas. Eso se explicaría desde la solidaridad nacional, que ayudan los unos con los otros, y por allí que hay otras comunidades que pagan más y reciben también menos, ¿no? Sí, se podría explicar desde el punto de vista de la solidaridad, pero desde el punto de vista de la solidaridad es muy difícil explicar que alguien pague más que lo que produce, que alguien pague más que el porcentaje de PIB que hace. Porque si la solidaridad debería consistir en, por ejemplo, que los ciudadanos que producen el 20% paguen el 20%. Es difícil de justificar que quien produce el 20% del PIB pague el 24% de los impuestos, aquí y en todas partes. Y es aún más difícil de justificar que el 16% de la población reciba el 10% del presupuesto, porque los servicios básicos son básicos y deberían estar garantizados. Por tanto, el máximo que pagas debería corresponderse al PIB que produces, pero el mínimo que recibes debería corresponderse a la población que representas, porque si no hay un castigo evidente a la gente más necesitada que vive en Cataluña, no a los menos necesitados, sino a los más necesitados. Se nos va a quedar el tiempo muy corto porque estamos apenas empezando, podemos hablar horas. Otro día nos encontramos y seguimos. Vamos a dar paso a nuestros compañeros. Vamos a comenzar por Víctor Rubido, el director de Víctor ABC. me ha cedido la vez, del muy VAR. amable, el director de ABC. Señor Oriol, primero le quiero dar las gracias porque este es un país de pesimistas y no sabe usted lo que reconforta encontrarse con una persona tan optimista como usted, que lo ve todo claro y ve que todos los grandes obstáculos que parece que hay para la independencia de Cataluña se van a cubrir. Yo le voy a acompañar en su optimismo y voy a suponer que efectivamente pasa aquí como en Noruega. Naturalmente, usted que es historiador sabe que usted no aspira a que una Cataluña que sea como la República de San Marino o Andorra. Usted aspira a una nación seria con peso en Europa.
Entonces, naturalmente tendrán que tener un ejército. Con tantos kilómetros de costa, me gustaría saber, señor Junqueras, ¿qué va a ser más importante? ¿El ejército catalán de la marina, el ejército catalán del aire o el ejército catalán de tierra? La ironía no se entiende en la radio, Luis. Bueno, pero yo creo que los oyentes sí que la han entendido. Mire, sobre esta cuestión, yo soy profesor de historia de China y Japón. Y me gusta recordar, por ejemplo, que Japón, que ha sido la segunda economía mundial durante más de medio siglo, no ha tenido ejército durante más de medio siglo. O que, por ejemplo, Islandia, que quería tener ejército, sus aliados le dijeron que era mejor que no lo tuviese y no lo tuvo. O que, por ejemplo, Luxemburgo dijo que prefería no tenerlo y en cambio fueron sus socios quienes le recomendaron que sí que lo tuviese y sí que lo tienen. Y por tanto que hay ejemplos muy variados en el mundo, desde países de la importancia económica de Japón hasta países muy pequeñitos como Luxemburgo, hasta países situados en zonas estratégicas tan importantes como el Yukgap, en el caso islandés, o como países como Costa Rica, que lo suprimieron cuando ya lo tenían. Y por tanto, las posibles respuestas a las necesidades defensivas son múltiples. Y hay tantos ejemplos en el mundo que ahora sería de mal resumir. En cualquier caso, la solución estará entre todas estas que yo le acabo de decir, entre aquellos que queriéndolo tener acabaron no teniéndolo, entre aquellos que prefiriendo no lo tener acabaron teniéndolo un poco, y aquellos que pudiéndoselo pagar no lo han tenido en absoluto. Y a veces incluso se ha dicho que el crecimiento económico del Japón en los años 60 fue tan importante, entre otras razones, precisamente porque no tenía gasto militar. Y es una afirmación que sería un poco también aplicable en el caso de Alemania y Italia, porque ambos también, por ejemplo, siguen sin poder tener ni portaaviones ni submarinos, fruto del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la realidad internacional es muy variada, muy amplia, por eso mismo muy atractiva, como esta tertulia, donde las opiniones son muy variadas, y esto es lo que lo hace tan atractivo. Vieto. Sí, bueno, yo desde la misma cordialidad que caracteriza al señor Oriol, yo en primer lugar le quiero decir que yo como español, gallego, pero español, tengo un gran afecto hacia Cataluña, hacia los catalanes, tengo grandes amigos catalanes, quiero que Cataluña siga como los últimos 500 años vinculados en el proyecto común que es España, dentro de su pluralidad, dentro de su riqueza, dentro de sus matices, y que me parece que los catalanes son una gente estupenda y que desde este lado, a pesar de que hemos recibido todo tipo de improperios, de desprecios, nosotros los queremos queriendo mucho, y además yo aspiro a que durante muchísimos años mantengamos una relación de cordialidad. Dicho esto, a la inversa también, por yo eso, también quiero mucho a los ciudadanos españoles. Por eso, en la misma dirección que usted ha hablado, le quería. Pero dicho esto, le tengo que decir, vamos a ver, no lo dijo Durão Barroso, lo dice el Tratado de la Unión. Hay un artículo específico que dice que cualquier territorio segregado de un Estado miembro pasa automáticamente a no pertenecer a la Unión Europea. Entonces, señor Oriol, lo único que le pido es que sí le aporte al debate, porque tampoco lo dijo y lo recordó el presidente Durão Barroso, lo recordó también la vicepresidenta, la señora Reilly, y lo recordó el comisario español socialista, el señor Almunia. Es decir, que no es una cuestión que lo diga el señor Durão Barroso. En segundo lugar, mire, el problema, esto de que al día siguiente nos vamos a llevar estupendamente una independencia, no es cierto. Usted, que es profesor de historia y que nos ha hablado de esa distinta realidad, lo cierto es que, por ejemplo, la famosa separación de terciopelo de Chequia y Eslovaquia supuso que las relaciones comerciales entre ambas partes desaparecieran prácticamente. Y le voy a dar un dato que es rigurosamente cierto, y que lo puedo contrastar cuando usted quiera a su lado. La comunidad a la que más le vende Cataluña es a la comunidad de Aragón. Le vende 14.000 millones. A continuación le vende 8.000 millones de euros a Francia. Y a continuación 6.000 millones de euros a Alemania. Y a continuación ya la siguiente es Valencia, la comunidad autónoma de Valencia. Y a continuación es la comunidad autónoma de Madrid. Y Cataluña le vende a Estados Unidos menos que a la comunidad autónoma de Cantabria. Y esos son datos reales que están ahí. Entonces, yo creo que también habría que aportar estos datos a la sociedad catalana, que probablemente, y también le digo, yo manejo otros datos distintos a los suyos, no hay tanta unanimidad. En Cataluña ahora mismo,
producto de estos 2 últimos años que se transformó mucho el estado de opinión, hay un 30% de personas que podrían querer la independencia. Otro 30% que no la quiere y un 40% que, siendo con un sentimiento muy acusado catalanista, tiene un lío en la cabeza porque efectivamente unas le van y otras le vienen. Unos le dicen que va a vivir muy bien y otros le dicen que la va a vivir muy mal. Entonces yo creo que hay que aportar más racionalidad, porque en estos procesos, cuando lo que se utiliza, señor Oriol, es el sentimiento, el proceso acaba mal. Y usted, que es historiador y que además es republicano y que tiene esos impulsos republicanos de la solidaridad, la fraternidad, etcétera, etcétera, tiene que saber que lo que ha hecho el Estado moderno es precisamente la racionalidad. A cambio de los datos que usted aportó, que tampoco son exactamente como usted aportó, hay que decir que lo que le da al resto de España es mercado. Pregúnteselo usted a los de Gas Natural, pregúnteselo usted al del Banco Sabadell, pregúnteselo usted a los de la Caixa, pero pregúnteselo también al señor. ¿Usted cree que el señor de la Volkswagen está en Barcelona porque solo le vende a los de Tarragona? No, está en Barcelona porque le vende a los de Almería, le vende a los de La Coruña, es decir, porque si no ya tienen plantas en otros muchos lugares del mundo. Entonces, yo, por terminar... Se va a contrastarte con un tratado, ¿eh? No, vamos, es que todo un poco larga. No es una pregunta, ni siquiera es una pregunta. Yo le estoy exponiendo mis puntos de vista en el sentido, con la misma cordialidad que la suya, de que yo creo que le están hurtando datos ciertos y a la sociedad catalana. Y yo creo que es pretender que algo excepcional en 500 años, como es segregar un territorio de lo que es el Estado español, que es algo excepcional, no va a tener consecuencias excepcionales. Hombre, le están gustando ustedes un mínimo de reflexión racional para que nos pueda responder a los ciudadanos. Tal vez lo mejor que podríamos hacer es quedar otro día y alargar la conversación y tener ocasión de contrastar cada uno de estos puntos, porque si ahora dejo alguno por contestar, podría parecer que doy por bueno lo que se ha dicho, y no me gustaría que sucediese, porque creo que hay respuesta para todos estos puntos, ¿no? Algunas ya las ha dado antes. Sí, la primera observación es que la mejor manera de resolver la duda sobre cuántos ciudadanos quieren qué es dándole las oportunidades para que lo expresen. Pero eso es ilegal. Y usted sabe que en democracia ¿Pero cómo va a ser ilegal hay que respetar la ley. ¿Cómo se lo va a explicar a cualquier ciudadano del mundo que votar es ilegal? Por tanto, en muchísimas materias y en muchísimos países. Perdóname, eso lo hemos hablado ya la pregunta la he planteado. Yo le he explicado ya que la Constitución no lo permite, pero el señor Oriol piensa que las cosas se pueden cambiar. Es decir, vamos a cada uno que piense lo que se puede modificar democráticamente la Constitución, eso sí, modificarla. Pero ahora mismo no. Ahora mismo, en el marco de la Constitución española, es ilegal. Como es ilegal cruzar un semáforo en rojo. Podemos cambiar y decir, a partir de ahora aquí, el rojo es que pasen y el verde es que se paren. Bueno, pero son códigos que hemos pactado entre todos, ¿no? Yo, si usted me lo permite, estoy seguro que sí, intento responderle. La mejor manera de resolver las dudas sobre lo que quieren los ciudadanos es preguntándose a los ciudadanos. La mejor manera de preguntarlos, la más clara, es votando. En el marco legal español no hay ninguna prohibición a hacer referéndums, ninguna. Al contrario. Por tanto, no es ilegal preguntar a los ciudadanos, no es ilegal hacer un referéndum. ¿Qué ley española dice que es ilegal hacer un referéndum? Por tanto, la mejor manera es preguntar a los ciudadanos, preguntémosles y saldremos de dudas. Después hay muchas otras reflexiones. Una de ellas, por ejemplo, las relaciones comerciales son libres, y cuando los ciudadanos compran algún producto, lo compran porque se supone que es mejor y más barato, no porque es peor y más caro. Y por tanto los ciudadanos son perfectamente libres de comprar lo que creen más oportuno. A diferencia de las relaciones fiscales, que no son exactamente libres, porque ninguno de nosotros tenemos la opción de decidir que no pagamos nuestros impuestos. Y en las relaciones fiscales sí que es importante recordar que las balanzas fiscales se han publicado una sola vez y que, por tanto, en este ámbito ganamos la discusión por incomparecencia de la otra parte. Y yo creo que si tenemos que aportar datos, como usted reclamaba, y que me parece muy bien que los aportemos, precisamente el mejor modo de aportarlos es publicándolos, no escondiéndolos. Y por tanto, publiquémoslos, y que los gobiernos españoles cumplan con sus compromisos, y que, igual que los gobiernos españoles, lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones en el marco europeo y no ser el Estado que tiene más expedientes abiertos por violación de competencia comunitaria, con más de 400 expedientes abiertos por saltarse directivas europeas.
Por tanto, el gobierno español tiene mucho trabajo por hacer. Que usted dice cosas, señor Oriol, que no son ciertas. Permítamelo. Pero yo creo que sí que lo son. Yo creo que lo contrario. La prueba evidente es que usted ha negado lo que está escrito en el Tratado de la Unión. Usted, no lo he negado, pero estoy a punto de hacerlo. Pero es que la estrategia... Si usted me deja... Pero... No le dejo. Permítame que le diga. Hombre, es que, claro, que no estoy invitado. Hoy le toca hablar a él. Pero es que no se pueden decir las cosas que dice el señor Oriol y no replicarlas. Parece que todo lo que él dice es verdad. No, señor Oriol, usted cuenta, no es cierto que España tenga el mayor número de expedientes. No es cierto. Y que las relaciones comerciales son de libertad, ya lo creo. Compruébelo usted en los próximos años. El embrión que están ustedes haciendo contra sus ciudadanos, contra sus empresarios, contra sus fabricantes, compruébenlo, lo que están haciendo. Pregúntenle a los señores del Cava, pregúntenle a los señores de Colacao, pregúntenle lo que están haciendo. Efectivamente, desde la libertad. Precisamente, vamos a dejar responder. Pregúntele al testigo cómo acabó. Déjame explicar una cosa. Vamos a ver, es que yo cuando planteo las entrevistas, y lo explico una vez más, nosotros hablamos habitualmente de todo esto, recriminamos a Esquerra Republicana, a CiU, todo lo que estamos hablando cada día, y hoy queremos escucharles a ellos. Es decir, no consiste hoy en decirles, y vosotros todo esto, se lo decimos cada día en nuestra tertulia, y por eso hemos venido, porque no estamos de acuerdo, para escucharles. Es decir, todo lo que nos está oyendo al señor Vito, lo decimos desde y lo queremos decir para escucharle. Me consta. Pero sin ningún, con todo el respeto del mundo, porque nosotros pensamos diferente. Podemos hacer un pacto, yo participo habitualmente en las tertulias, entonces equilibramos la relación, ¿no? Porque usted me replica... Por mí encantado, señor Oriol, por mí encantado. A mí me gusta mucho polemizar. Podemos seguir y seguimos preguntando. Sí, por favor. Antic y luego Expósito, por favor. No quieres contestar nada de lo del tratado, digo para zanjar el tema del tratado. Bueno. Que en el tratado no figura lo que el director de ABC comentaba y también que en el tratado figura también justamente lo contrario, en el sentido de que si algún Estado abusa de su posición, por favor, se lo agradeceré. A mí también, por favor. Y así podremos contrastarlo el próximo día todos conjuntos. Y que en el tratado también se prevé sanciones a los Estados que, siendo miembros, abusen de su condición de miembros en contra de las libertades fundamentales, por ejemplo, libertad de circulación de personas, de capitales, de bienes, de servicios, etcétera, etcétera, que se aplican también a Estados no miembros. Por tanto, la complejidad jurídica es amplia y hay un elemento que no es complejo, que es que los ciudadanos voten. Este sí que no es complejo. Sencillamente se trata de que voten. Y todas estas dudas que usted expresa, y que son muy legítimas, insisto, sobre la opinión de los fabricantes de cava, la mejor manera de resolverlas es dando la posibilidad a los fabricantes de cava que voten igual que los trabajadores de la SEAT o los maestros de escuela o los campesinos que plantan trigo. Pues exactamente igual, hay que preguntárselo. No cabe discutir. Nosotros pensamos que la ley no lo permite, el señor Oriol que sí, no vamos a entrar. Es que no llevaríamos a ningún sitio. Señor Junqueras, buen día. La votación de ayer en el Congreso, como le recordaba Sáenz de Buruaga, con el 85% de los diputados, en el Congreso de los Diputados, en contra del proceso que se ha iniciado en Cataluña, tendrá su réplica seguramente la semana que viene en el debate de política general, en el cual una amplia mayoría del Parlamento catalán votará que sí está a favor del proceso que se ha iniciado en Cataluña. Se hace evidente desde este punto de vista un choque de lo que se llama un choque de legitimidades entre lo que se defiende desde la política española y lo que se defiende desde la política catalana. Teniendo en cuenta que el horizonte de este año y del pasado ha habido encuentros y desencuentros entre Convergencia y Unión y ustedes, como por ejemplo apoyaron los presupuestos, pero en cambio no han querido ir juntos a las listas al Parlamento Europeo. Y que en el horizonte está la consulta, ¿es previsible que si esta consulta no se llega a celebrar haya un gobierno de coalición entre ustedes y Convergencia Democrática? Pues no lo sé, dependerá. Es que son suposiciones muy 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 complejas y tantas hipótesis juntas son difíciles de responder porque solo es una, si yo lo hiciese, además generaría un titular que no se correspondería a todos los matices que se han introducido en la pregunta. Por tanto, lo mejor que puedo hacer es no responderla en los términos que usted la plantea. No porque no quiera hacerlo, sino porque sería contraproducente hacerlo. Por no dar un titular. Por no dar un titular. Un titular que expresaría muy
muy mal las complejidades que usted planteaba en la pregunta. Por tanto, nuestro compromiso es ayudar al gobierno catalán, darle estabilidad tanta como sea posible, tener unas instituciones lo más fuertes posibles en un contexto muy complicado, obviamente, en una situación muy difícil. Por tanto, nuestra obligación es intentar ayudar a la fuerza mayoritaria, porque así lo determinaron los ciudadanos. Al mismo tiempo, es cierto que representamos modelos distintos en muchos aspectos y por ejemplo, es cierto que no vamos juntos a las elecciones europeas, del mismo modo que tampoco van juntos a las elecciones europeas el PP y el PSOE, o tampoco van juntos Izquierda Unida y UPyD, o tampoco van juntos, no sé, el PNV y Bildu, o pues en el mundo hay pocas veces partidos distintos van juntos a unas elecciones. Por tanto, ya veremos. Es cierto que en los países más avanzados de Europa existe, o al menos en algunos de ellos, por ejemplo Alemania y Holanda, existen modelos de colaboración muy claros y muy intensos entre el primer partido y el segundo partido del Parlamento. En el caso alemán, participando conjuntamente en un gobierno de gran coalición de la CDU y del SPD. En el caso holandés, con la colaboración del Partido Socialdemócrata con un gobierno liberal y con el líder del Partido Socialdemócrata que se mantiene en el Parlamento. Por tanto, yo creo que el ejemplo catalán es un ejemplo que está en la misma línea de lo que está sucediendo en este momento en Alemania o en Holanda y tal vez en menor medida en el Reino Unido con un gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas. Veremos qué pasa. La última pregunta, porque nos hemos sobrepasado nuestro tiempo, pero merecía la pena. Vale, voy rapidísimo. Buenos días, señor Junqueras. Soy Ángel Expósito. Consideraciones telegráficas. Lo primero, que los del CAC pongan la cinta, porque voy a intentar hacer la pregunta con toda la educación, faltaría más posible, pero quiero formularla bien, no me vayan a denunciar, que me da mucho miedito que me denuncien los del CAC como a otros muchos colegas, que lo único que han hecho ha sido opinar sobre esta historia. Segundo, me parece una virguería. Responder a lo de Durão Barroso con lo de la guerra de Irak, le reconozco que es lo más original que he oído yo en muchísimo tiempo. No le quito ningún mérito. Tercero, yo quiero que el Barça siga jugando la Liga Española, porque soy del Madrid y quiero ver el mejor partido que se puede ver en España. Y me resistiría mucho a que el Barça verle con el Mollerusa y con el Sabadell, con todo el respeto, faltaría más. Mi equipo de chaval era arlequinado como el Sabadell. Y yo soy cliente de un banco catalán y quiero seguir siendo cliente de un banco catalán y por lo tanto español. Y que mi cuenta vaya en el euro y que no vaya en una moneda que no sé cuál va a ser, porque usted sabe que un banco fuera del euro está en la quiebra. Por lo tanto, mi cuenta también. Tercero o cuarto, ya no me acuerdo. La soberanía, dice la Constitución, reside en el conjunto del pueblo español, en uno de sus principales artículos. A partir de ahí, lo del referéndum no vale, ni para esto, ni para los pozos petrolíferos. Imagino que estará usted de acuerdo también en que en Badalona... De momento en nada, pero bueno... Ya, sí. Pero bueno, como estoy hablando yo, imagino que estará usted de acuerdo en que en Badalona, que gobierna el PP, en el Val de Arán, que gobierna CiU y tampoco está muy por la labor, que en los barrios donde gana el PP en Barcelona, o en Tarragona, que gobierna el PSC... también podrán votar en su día en una cadena independiente por no ser tan independientes. Y ahora va la pregunta, que pongan los del CAC la cinta, comillas. Penoso que directivos de empresas alemanas enriquecidas gracias al nazismo y cómplice de millones de asesinatos critiquen al nacionalismo catalán. Cierro las comillas. ¿Mete usted en este calificativo y en estos piropos a los señores Rosell, Oliu, Lara o Ferrer? No sé si entiendo la pregunta. Si meto en qué comillas. En las comillas de llamar nazis a los alemanes o europeos que criticaron al nacionalismo catalán según el señor Tardá. Que en Europa hubo nazismo es una evidencia. Que hubo empresas alemanas que se enriquecieron durante el régimen nazi es una evidencia. Que el señor Oliu o el señor Rosell sean nazis me parece absolutamente exagerado, ¿no? Pero que sean nazis los alemanes que han criticado el proceso. A la verdad, y por tanto la pregunta es un poco ofensiva a la inteligencia de los oyentes que nos están escuchando, porque el señor Oliu o el señor Rosell o usted mismo o yo no tenemos ninguna relación con ello, ¿no? ¿Y usted piensa que los empresarios europeos o alemanes que han criticado este proceso sí tienen relación con los nazis? ¿Lo está diciendo en serio? No, yo no he dicho esto. Me sabe mal que usted se lo tome tan a la no sé qué calificativo utilizar.
Los empresarios europeos, insisto, en su inmensa mayoría, y la mayoría de los empresarios alemanes en Cataluña, lo que han dicho es que se desmarcaban absolutamente de las declaraciones de un señor que hace un par de semanas dijo que a él no le gustaba nada. Pero yo he oído a los dirigentes de BASF o los dirigentes de Volkswagen decir justamente lo contrario. Por tanto, ¿yo cómo voy a criticar a los que dicen que lo que digo yo es verdad? Pues me parece muy bien que les parezca bien lo que digo yo, igual que me parece muy bien que usted diga justamente lo contrario, y de esto se trata, de que todos podamos decir lo que creemos que es más cierto, y que sobre todo demos la oportunidad a todos los ciudadanos de confirmar con sus votos a quien le dan más credibilidad. Bueno, vamos a acabar con una sonrisa, por lo menos el Barça se ha recuperado, va por el buen camino, ¿no? Parece que ya los Xavi y compañía están ya en forma, y ya que dábamos por perdido ese equipo, ha vuelto a resurgir, a pesar, no hablamos de Hacienda. También era un poco exagerado dar por perdido a un equipo que lo ha ganado prácticamente todo, y también este año, creo que con la excepción de la visita al campo de San Mamés, donde el Barça perdió, pero me parece que contra el Valencia en casa, en el Camp Nou, pero perdió. Queda el Bernabéu, señor Junqueras. La final de la Copa del Rey, ¿qué pronóstico hacemos? Para tenerlo guardado, ¿no? Yo espero que gane el Barcelona, pero no, yo soy historiador, no profeta, por tanto no me atrevo a profetizar el resultado, no tengo ni idea. Esto está muy bien porque yo justo quiero que gane el Madrid, ¿no? Bueno, yo espero espero que gane el Barça, y en cualquier caso al día siguiente, si quiere, hablamos un momento por teléfono y comentamos el resultado del partido. Yo si gana pienso llamarle para felicitarle. Y si lo hacemos a través de la antena, pues tenemos ocasión de comentar el resultado del partido. Oriol Junqueras, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.